Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día. Existen varios tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, sistemas que actúan como humanos, que es el caso de los robots, porque se comportan de forma hasta cierto punto similar a la humana. Sistemas también que piensan como humanos, que automatizan fundamentalmente actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y de conflictos y colaboran en procedimientos de aprendizaje. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales. También existen sistemas que piensan racionalmente, son los denominados sistemas expertos, que intentan que las máquinas perciban y razonen, aunque esto todavía no se ha conseguido de una forma tan perfecta como en el ser humano. También existen sistemas que actúan racionalmente, que tratan generalmente de imitar de manera racional el comportamiento humano, como son los agentes inteligentes. Por supuesto que existen numerosas aplicaciones prácticas de inteligencia artificial o de IA, como por ejemplo son sobradamente conocidos los asistentes virtuales de voz como el Siri de Apple, Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft. Estos pueden ser susceptibles de diversas mejoras, diríamos en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su desarrollo, diríamos de capacidades, de potencias, de procesamiento, de contestaciones cada vez más aproximadas a lo que se pregunta, etcétera, etcétera. Pero queda diríamos que un tramo de desarrollo, de perfeccionamiento todavía muy extenso. Pero de todas maneras, pues sí es verdad que ya son asistentes virtuales que dan una cierta ayuda a las personas. Por supuesto, está claro que los avances en inteligencia artificial ya están impulsando el uso del Big Data, que como se sabe es la tecnología esencial de las próximas décadas. Ambas tecnologías, la inteligencia artificial y el Big Data, pues ya están cambiando el mundo en muchos sentidos. Por ejemplo, actualmente con la próxima llegada de 5G, por ejemplo, en España, de una manera generalizada, prácticamente a todo el territorio español y por supuesto también en otros países de Europa y del mundo. Está claro también que el mercado de la inteligencia artificial puede llegar a representar alrededor de 127.000 millones de dólares en el año 2025. Incluso el filósofo sueco Nick Bostrom dice que existe un 90% de posibilidades de que entre 2075 y el año 2090 haya máquinas tan inteligentes como los humanos, o yo diría que más. Habría que entender qué es eso de ser más inteligentes que los humanos, por supuesto, porque hay distintas formas de inteligencia. Está, por ejemplo, el cálculo bruto o la fuerza bruta de cálculo, que en esa ya no superan, por supuesto, los robots, los ordenadores, en general, las supercomputadoras, y de eso no hay ninguna duda ya. Pero existen otros muchos campos de la informática, de la inteligencia artificial, que están avanzando, diríamos, consiguiendo grandes resultados. Es evidente también que un ordenador, los ordenadores ya están avanzando a pasos agigantados. Por ejemplo, en el año 2013-2014, concretamente en junio de 2014, parece ser que un ordenador superó por primera vez el test de Turing y convenció a los jueces de que era humano, aunque no lo era. Fue programado ya en el año 2001 por un grupo de investigadores rusos y desde entonces se han ido perfeccionando sus habilidades hasta conseguir engañar a más del 30% de los humanos, que le interrogaban durante una conversación escrita de unos 5 minutos de duración. Esto era algo previsible que iba a suceder con el paso de los años, con la investigación en inteligencia artificial, en neurociencia, en robótica, etcétera. En 1950 es verdad que Alan Turing ya había dicho y propuesto un test que se ha convertido en un hito tecnológico y eso está fuera de toda duda. Pero hay otros hitos también en el desarrollo de la inteligencia artificial, como por ejemplo en el año 1996 IBM, el supercomputador Deep Blue, que venció, como se sabe, al vigente campeón mundial de ajedrez de ese año, que era Garry Kasparov. Realmente Turing se planteaba dos grandes preguntas o incógnitas que eran: ¿pueden pensar las máquinas o puede una máquina demostrar un comportamiento inteligente? Y esto ya ha sido demostrado que sí, en ciertos sentidos, claro.
Por supuesto, la inteligencia humana es mucho más versátil, mucho más fluida en ciertos sentidos, tiene una base semántica fortísima, no en vano pues tenemos unos 100.000 millones de neuronas aproximadamente en nuestro cerebro, y las combinaciones que puede haber entre las ideas humanas pues son prácticamente infinitas, y en este sentido también la flexibilidad de la inteligencia humana es muchísimo mayor que la de los supercomputadores, aunque se está avanzando también en ese terreno para mejorarlos, a los superordenadores me refiero. Realmente el Big Data pues está claro que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Básicamente es la recopilación, como se sabe, de grandes cantidades de datos y la búsqueda de las tendencias dentro de los datos que permite que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera más eficiente y más efectiva, que obtengan mejores resultados en sus procesos empresariales o en sus investigaciones, en el caso de la ciencia, de los científicos, etcétera, incluso en el caso de la informática o de la ingeniería informática, etcétera, etcétera. Además, como también se reconoce por parte de los expertos, el Big Data permite la reducción de los costes de producción, proporciona pues unos sistemas productivos más rápidos, mejores tomas de decisiones, el surgimiento de nuevos productos y servicios. Por ejemplo, en el marketing digital pues es clave el Big Data, y también, por ejemplo, en el ámbito del turismo, en el cuidado de la salud, en la administración, en el servicio al cliente, en las empresas, de todo tipo de empresas, etcétera. Diríamos, por ejemplo, en el caso de las tiendas online, por ejemplo, que hay millones y millones o cientos de millones de empresas online o más, eso también es fundamental, el Big Data. Realmente, otro de los campos del Big Data, indudablemente, es la publicidad. Y en cuanto a los desafíos en relación con la calidad de los datos en el Big Data, pues son varios. Podríamos destacar primero que hay muchas fuentes y tipos de datos de Internet y de móviles que se pueden analizar, datos de Internet de las cosas, datos sectoriales por tipos de empresas o tipos de productos, datos experimentales, etc. Y una de las técnicas fundamentales sería la del ensayo y error. Porque de esa manera se ve lo que funciona y lo que no funciona en esos análisis de datos, o que da mejores resultados al analizar un cierto tipo de datos en vez de otro, etcétera, etcétera. Otro de los desafíos sería el tremendo volumen de datos que existe en Internet y que pueden analizar los sistemas de Big Data. Se necesita indudablemente mucho tiempo para transformar los tipos no estructurados de datos en estructurados y en procesar esos mismos datos también, como es algo obvio. También existe otro desafío, que es la tremenda volatilidad de los datos, ya que se necesitan poder de procesamiento muy alto, porque los datos cambian rápidamente y eso hace que tengan pues una validez temporal generalmente corta o muy corta. De todas maneras, siguen siendo muy útiles. Porque en el ámbito de la empresa, en el ámbito también de la investigación, de la formación, etcétera, pues hay que estar continuamente trabajando, investigando, etcétera. Y pues hay una ley o principio muy conocido, que es el principio de Pareto o la regla de Pareto, que también se podría aplicar al Big Data y a la inteligencia artificial, y que dice de forma general, aunque no siempre se cumple, que el 80% de las consecuencias diríamos, proviene del 20% de las causas, o dicho de otra manera, que pues en todo lo que hacemos hay un 20% de cosas más importantes que tienen pues muchos resultados frente a un 80% que no tienen tanto resultado en proporción. En este sentido, pues esto se puede aplicar a muchos sectores de la empresa, de la producción, de la investigación, de la formación, etcétera. Y esto es algo también a tener pues muy en cuenta, por supuesto. Realmente se puede pensar también, como dice Brian Tracy, que el 20% de las tareas equivaldría aproximadamente, aunque pueda haber excepciones, al 80% del valor de lo que hace una persona, incluso más. O en otras palabras, también se podría decir que el 80% de los resultados deberían venir del 20% del tiempo empleado en hacer cosas. Y esto también es otro elemento a tener muy en consideración. En cuanto a los 10 beneficios principales de la inteligencia artificial, es evidente que se podrían poner muchísimos más, pero por resumir, se puede decir que la inteligencia artificial y también el Big Data y otros procedimientos de inteligencia artificial aumentan la efectividad y la eficiencia.
también rompen barreras de ubicación y distancia. Por ejemplo, en el caso de la formación a distancia, en el caso del teletrabajo, en el caso de la telemedicina y en otros muchos sectores, diríamos, de la actividad laboral de los seres humanos y también de la actividad de ocio, del turismo, etc. El tercer beneficio, pues está claro que es que libera a los trabajadores de tareas repetitivas, monótonas, que no aportan valor, y eso se puede dejar pues a los sistemas automáticos de inteligencia artificial, a los bots y a los robots, etc. El cuarto beneficio, pues está claro que es que genera más empleos, aunque pueda parecer que no, de los que elimina. Por ejemplo, en atención médica, en el sector público, que tiene muchos campos de aplicación, en la educación, etc. Y también hay una cosa que destacar que es muy importante, y es que la inteligencia artificial pues complementa el trabajo de las personas. No es una competición entre inteligencia artificial y trabajo humano, sino que es algo complementario. Y esto a veces pues no se reconoce suficientemente, y hay que decirlo claramente. El quinto beneficio de la inteligencia artificial es que mejora la vida de las personas, sobre todo el estilo de vida de los individuos, haciendo que sea más fácil su vida y también que tenga pues un mayor rendimiento lo que hace esa persona en su actividad, en su creación, etcétera. Y eso pues está claro que es positivo, muy positivo, incluso en el ámbito del ocio también, de las vacaciones, del turismo, etcétera. El sexto beneficio son los avances que se están produciendo ya en la medicina por causa de la inteligencia artificial y del Big Data, etcétera, etcétera. Y también pues en el ámbito laboral pues el Internet de las cosas se podría también citar. El séptimo beneficio es que extiende la inteligencia artificial y expande la creatividad. Pues ahora hay 4.000 millones de personas conectadas en el mundo, en Internet, o más incluso, pero como mínimo 4.000 millones, y estos 4.000 millones de personas, de 7.800 millones que somos, pues tienen la posibilidad de realizar actividades creativas de todo tipo, y eso es algo también pues increíblemente valioso, de un incalculable valor, sin duda. El octavo beneficio de la inteligencia artificial es que en los sistemas automáticos trabajan 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año, con lo cual pues eso produce unas ventajas realmente increíbles. Es como cuando se suben vídeos a YouTube, que esos vídeos de YouTube están expuestos a las personas que entran a YouTube a que los puedan visionar, a que los puedan visitar, escuchar, ver, etcétera, y hacer comentarios, etcétera, y todo eso pues las 24 horas de cada día, lo cual pues es también algo tremendamente positivo. El noveno beneficio de la inteligencia artificial pues es claramente que también puede ayudar de una manera muy notable a la detección preventiva del fraude, de todo tipo de fraude, en todos los ámbitos comerciales, políticos, económicos, de todo tipo, etcétera. Y diríamos que el décimo beneficio de la inteligencia artificial podemos decir es que analiza una gran cantidad de datos, y eso está haciendo que, por ejemplo, en la publicidad, y lo pongo simplemente como un dato más, pues los sistemas publicitarios cada vez sean más eficaces y más eficientes, y, por ejemplo, en las tiendas online pues puedan, a través del tráfico de datos que reciben y que manejan, pues puedan saber cómo tienen que ser sus campañas de venta para que tengan mejores resultados. Y esto se aplica de una manera pues muy intensiva, por ejemplo, en el marketing digital, en relación con tiendas online, empresas online, y actualmente con el problema del coronavirus esto está diríamos subiendo de nivel, y además pues cada vez hay más empresas online que trabajan online y también offline, por supuesto, y que aplican sistemas de inteligencia artificial, sistemas de Big Data, marketing digital, en definitiva. Se podría relacionar tanto la inteligencia artificial con el marketing digital como con el Big Data y con otros procedimientos que también, como los embudos de venta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es todo un mundo lo que está abierto con la inteligencia artificial y del que todos podemos beneficiarnos en múltiples sentidos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle un like o un me gusta, y si lo quieren hacer así, pues diríamos que suscribirse a mi canal de YouTube y poder seguir mis vídeos
y también, pues por supuesto, les invito a escuchar mi podcast, mis audios. Muchísimas gracias y hasta siempre.